Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Cientos de empresas privadas y también de el índole gubernamental participaron en el torneo laboral Interdependencias, que son como un tipo mini olimpiadas compuesto por varias disciplinas y donde formaron parte precisamente trabajadores de todas estas dependencias. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México y la CONADE unieron esfuerzos para poder organizar el torneo laboral Interdependencias y Amigos, donde participan 1,500 trabajadores de 32 dependencias y 4 empresas privadas. Ambas dependencias crearon este certamen con el objetivo de fomentar la actividad física y la convivencia recreativa entre los trabajadores de empresas gubernamentales y privadas. Las disciplinas en las que compiten 11 dependencias federales, 11 de la Ciudad de México y 4 empresas privadas son fútbol soccer varonil, fútbol 7 varonil y femenil, básquetbol en ambas ramas y voleibol femenil, varonil y mixto. Se desarrollan en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca y Sala de Armas. 21 Noticias. Y la UNAM entregó el Premio Universitario del Deporte 2017. Digamos que esta distinción es similar al Premio Nacional del Deporte, solo que le otorga la máxima casa de estudios a lo mejor del deporte en este año. Califica precisamente, distingue a la mejor deportista o al mejor deportista, también a quien fomentó el deporte en la institución durante el último año y también por supuesto al mejor entrenador. La judoka capitalina Andrea Po fue la ganadora de este galardón en este 2017. La judoka Andrea Po fue galardonada con el Premio Universitario del Deporte 2017, distinción entregada por la UNAM a lo mejor de sus deportistas en este año. Andrea obtuvo este año grandes logros que la hicieron acreedora de este premio. Entre ellos, destaca la medalla de oro en la Universiada Nacional 2017, así como 2 primeros lugares en los campeonatos nacionales de la especialidad, efectuados en Jalisco y Nuevo León, respectivamente, y cerró con un 5º lugar en la Universiada Mundial de Taipei, China, este mismo año. En la categoría al mejor entrenador, el ganador fue el profesor Antonio Solórzano, entrenador de la selección universitaria de boxeo, que ganó un oro, 2 platas y 3 bronces para la UNAM en la Universiada Nacional 2017. Por último, Rafael Aguilera fue reconocido por su impulso al deporte en la Facultad de Contaduría. 21 Noticias. Y este fin de semana, entre tantas carreras que se han llevado a cabo aquí en la Ciudad de México, destaca la del Fuego Nuevo, que es toda una tradición ya de la delegación Iztapalapa. Es una fiesta muy local que por 10º año consecutivo se va a llevar a cabo. Además termina con un concierto musical muy especial. La tradicional carrera atlética Fuego Nuevo se realizará en su 25ª edición el sábado 9 de diciembre en la delegación Iztapalapa, con cupo para 3,000 personas. Para esta prueba de 10 kilómetros habrá una repartición de 220,000 pesos en premios, con 4,000 para los campeones, 3,000 para los subcampeones y 2,000 para los terceros lugares en las categorías juvenil, libre, máster, veterano y veterano plus en damas y varones. También hay un estímulo especial para los corredores iztapalapenses con los mismos premios y categorías. Y los organizadores darán 10,000 pesos para los campeones absolutos. Los corredores disfrutarán de la presentación del grupo musical Cañaveral, que iniciará su show a partir de las 12 horas. 21 Noticias. Fueron dados a conocer las fechas y horarios de lo que será la gran final de la Apertura 2017, que lo sabemos, enfrentará a los Rayados del Monterrey y los Tigres del Universitario de Nuevo León. La ida será el próximo jueves a las 8 de la noche, allá en la cancha del Estadio Universitario Casa de los Tigres. La vuelta el domingo en el Estadio BBVA a las 6 de la tarde empieza el partido. Casa de los Rayados, que le reciben a los Tigres, pagará a Tigres la vuelta contra la escuadra de Antonio Mohamed. Así que el próximo domingo, alrededor de las 8 de la noche, ya sabemos quién es el nuevo campeón del fútbol mexicano, este lugar que dejó vacante las Chivas del Guadalajara, que ni siquiera pudieron calificarse
a esta liguilla por el título del Apertura 2017. Hablando de actividad de equipos mexicanos, por cierto, ayer el Pachuca ya llegó a Abu Dhabi, llegó a Abu Dhabi para arrancar con su participación en lo que será el Mundial de Clubs. Es la cuarta ocasión que el Pachuca logra calificarse a este torneo, recordémoslo, es el equipo mexicano que más veces ha estado en este certamen, el otro es el América. Siempre quedan sin hacer absolutamente nada, hay lugares no muy honrosos, pero siempre la participación mexicana representando a la CONCACAF en este torneo. Ya veremos cómo le va a la escuadra dirigida por Diego Alonso. Y ayer, después de la reunión de dueños que se realizó en la sede de la Federación Mexicana de Fútbol ubicada en Toluca, en el Estado de México, el presidente de la liga, el señor Enrique Bonilla, entre otros tantos anuncios, habló de que por segundo año consecutivo los equipos mexicanos no van a participar en la edición de la Copa Libertadores. Esto debido a que no empalman las agendas del fútbol mexicano con las impuestas por la Conmebol para este torneo, así que este certamen que muchos veían como un aparador para el mundial, para los equipos mexicanos a nivel mundial, pues por segundo año consecutivo no lo tendrán. La realidad es que tuvieron actuaciones destacadas, pero también un gasto mayúsculo para los equipos viajar a Sudamérica, más allá de que también se les apretaba mucho la agenda, sobre todo ya con la aparición de torneos como la Copa MX y también como la Conca Champions. La agenda se volvía ya muy complicada para los equipos mexicanos. Otro anuncio que realizó ayer precisamente Enrique Bonilla es que la familia López Chargoy puso a la venta ya al Puebla y hay unos empresarios poblanos ya interesados en comprarlo. Falta el aval, nada más revisar todos los papeles y será un hecho que el Puebla pasa a ser propiedad de unos empresarios poblanos y ya no de la familia López Chargoy. Y bueno, ya para despedirme, Alejandra, te voy a mostrar este video. Antes de que me lo corran, explico un poco. Son estos retos virales, que se hacen virales, de repente alguien sube a redes sociales. Challenge y esas cosas. Así como el Maniquí Challenge, como este de que te tienes que tirar una... la cubeta de hielo. La cubeta de hielos y demás. Este reto se llama el de la caja invisible. Pongan atención porque de entrada dices, ay, está muy fácil. No, yo ayer, se lo juro, lo intenté y no pude. Yo no pude. Chequen, esta muchacha lo hace muy bien, vamos a verlo, si lo podemos correr. Es esto, aparentar como que haces una caja y ve. O sea, es tocar como si tú mismo creas una caja invisible, pones el pie y lo subes. Hoy lo voy a intentar. ¿Cómo le haces? Porque si te fijas, el pie que supuestamente está apoyado sobre la caja invisible, no lo mueve para nada. Ahí, flotas, dejas flotar el pie y levantas el otro. No es tan fácil. No, de calcular la altura, ¿no? No, la altura, todo. Y me imagino que tienes que tener mucha fortaleza en el core, o sea, esta parte de aquí, la cadera y el abdomen, para poder, sin mover el pie que está en el aire, suspendido. Nos hubieras enseñado tu video, Ricardo. No, está muy, muy complicado. Ahí está este reto para los que quieran hacer. Es el reto de la caja invisible al que varios deportistas ya se están uniendo. Muchas gracias, Alejandro.